Buenos días, bienvenidos a nuestro webinar de simulación fácil y exitosa, Introducción al Modelamiento con Flexim. Vamos a dar inicio en alrededor de unos 5 minutos mientras se conectan el resto de los asistentes. Gracias. Bueno, en este momento vamos a dar inicio a nuestro webinar acerca de simulación fácil y exitosa, Introducción al Modelamiento con Flexim. Listo. Entonces, lo primero de lo que pues quiero hablarles es acerca de qué es la simulación. Entonces, acá tenemos una frase: la simulación es la imitación de un sistema a través del uso de un computador. No se busca una respuesta exacta, sino una aproximación adecuada. ¿A qué se refiere esto? Lo que nosotros hacemos cuando hacemos simulación es, tenemos un sistema real y tenemos una pregunta a este sistema real. Y a través de una herramienta, en este caso sería Flexim, nosotros hacemos una representación de una parte o del sistema completo con el nivel de detalle suficiente que nos permita responder esa pregunta de interés que teníamos. ¿A qué se refiere lo de no se busca una respuesta exacta sino una aproximación adecuada? Bueno, la simulación no es un método exacto. Por lo tanto, al contrario de los modelos matemáticos de optimización o de algunos modelos de teoría de colas, no es que nos dé la respuesta exacta, la respuesta óptima. La simulación lo que nos permite es entender mejor un sistema. Y al entender mejor este sistema, nos ayuda a tomar decisiones. Entonces, ¿cuál es, digamos, la ventaja de la simulación con respecto a un método exacto? Que en los métodos exactos generalmente se tienen que asumir unos supuestos a veces bastante fuertes que para ciertos sistemas podrían no aplicar. Cuando uno tiene un método exacto y no está en la capacidad de cumplir con estos supuestos, casi que la respuesta ya no tiene sentido, la respuesta del modelo. La diferencia con la simulación es que nosotros podemos, obviamente hay supuestos, pero nosotros podemos acercarnos más al sistema real. Podemos entrar a mayor nivel de detalle. Entonces, considerar explícitamente, por ejemplo, cómo baja la productividad de un operario a medida que pasa el tiempo, considerar qué pasa cuando falla una máquina, entre otros elementos, pues que harían que nos ajustemos más a esta realidad, minimizando un poco supuestos que en otros modelos nos alejarían de la respuesta. Entonces, efectivamente, pues no busca tener una respuesta exacta como un método exacto, un modelo de optimización, sino ser una aproximación adecuada, donde adecuado lo definimos como con el nivel suficiente de detalle que nos permita responder nuestra pregunta de interés. Por esto, recuerde que un modelo es una representación simplificada de una porción de la realidad. ¿Por qué utilizar simulación? Entonces, normalmente, digamos en las empresas o incluso en la vida real, pues digamos cotidiana, se enfrenta a tomas de decisiones. Hay unos momentos en que esta toma de decisión es bastante intuitiva. Uno no necesita un modelo para saber cuál es la mejor opción. Uno sencillamente, con base en la experiencia o en la información disponible, uno sencillamente toma la mejor decisión posible y efectivamente la mejor, pocas variables, es intuitiva, ¿sí? Pero a medida que los sistemas se van volviendo más complejos, ya las decisiones no son intuitivas. Ya uno no tiene tan claro qué pasa si uno modifica una cosa o qué pasa si uno toma esta decisión en vez de otra, porque, por ejemplo, con esta decisión mejora una cosa, pero puede que empeore otra, pero yo no sé en qué dimensión empeora. Entonces, ¿qué es importante? Pues, cuando llegamos a estos puntos, pues estamos hablando que nos enfrentamos a sistemas complejos. Cuando estamos en sistemas
complejos, ¿qué es lo que atribuye esta complejidad? ¿Qué es lo que atribuye que ya las decisiones no sean intuitivas? Es la mezcla entre la interdependencia de las variables y la aleatoriedad. La interdependencia de las variables se refiere a que justamente en un sistema real las variables no son independientes, es decir, todo está conectado, o pues muchas de las variables están conectadas y relacionadas y todas se afectan entre sí. Y la aleatoriedad se refiere a que pues en un sistema real no todas las cosas ocurren exactamente igual en cada ocasión. Existen componentes aleatorios, existe que un operario un día pueda llegar con mejor humor y el otro día con peor humor, entonces un día es más productivo que otro. Un día justamente entraron más personas a ser atendidas que otro día. Entonces, estos dos elementos juntos es lo que hacen que un sistema se vuelva complejo y es lo que hace que ya las decisiones no sean intuitivas. Considerando esto, ¿para qué se utiliza? Sería para estudiar el impacto de variables exógenas, como la demanda, los precios, los costos, y endógenas del sistema. Entonces, básicamente nosotros queremos ver, definimos lo que se llaman medidas de desempeño, y queremos saber cómo se afectan esas medidas de desempeño, que depende de nuestra pregunta de interés, por distintas variables. Entonces, uno puede decir, ok, yo quiero ver cómo se afecta mi tiempo de servicio, considerando que me llegaron más clientes, o menos clientes, o que estoy en un pico, o que estoy en un valle. O yo puedo querer analizar cómo se afecta mi tasa de producción por hora si yo pongo 2 máquinas más, 2 máquinas menos. Entonces aquí estaríamos viendo cómo se impactan nuestras medidas de interés ante variables tanto externas como internas al sistema. ¿Qué permite esto? Entre otras, probar políticas y cambios antes de implementarlos. Entonces, pues esta es una de las grandes ventajas de la simulación, viene el hecho de que uno puede correr escenarios y entonces uno tiene una versión, una abstracción de su sistema real en un computador y puede representar el sistema tal como es, pero la ventaja es que uno empiece a probar cambios. Cambios que no tiene que implementar en el sistema real y cambios que le permiten identificar los errores antes de que ocurran. Entonces, uno prueba las políticas en el simulador y ahí puede identificar cuáles van a ser los posibles problemas que yo voy a tener en el momento de hacer la implementación real. También me va a permitir determinar requerimientos. Entonces, igualmente, entre estos escenarios, pues puede que lo que uno cambie sea la cantidad de recursos. Entonces, uno ahí casi que determina con base en, pues, hasta qué punto uno está dispuesto a sacrificar, cuántos requerimientos funcionan para el sistema de interés. Y finalmente, sería para entrenamiento, pues este es como el uso más común de la simulación. Y pues es el que utilizan, por ejemplo, los pilotos o otras profesiones para representar situaciones particulares y entrenarse. ¿Cuál sería el valor para su empresa de la simulación? Entonces, como mencionábamos, una de las grandes ventajas, o pues la gran ventaja de la simulación, es que permite identificar los errores antes de que ocurran. Es decir, ustedes estuvieron probando, piensan probar una política en su organización, entonces primero, por ejemplo, hacen un modelo de simulación y con esto evalúan cuáles son los posibles errores que podrían ocurrir. Si ustedes ya saben cuáles serían los posibles problemas o errores que podrían ocurrir con una
implementación, antes de que ocurra, ustedes van a poder evitar esos errores. El evitar esos errores les va a ahorrar dinero. Y el dinero que se ahorren va a incrementar significativamente entre más se avance en las etapas de un proyecto. ¿Qué ocurre? Cuando estamos en las primeras etapas, en las etapas de diseño, pues entre haber utilizado simulación y no haber utilizado simulación, incluso puede haber sido más costoso usar simulación. Esto se debe a que, pues, por ejemplo, tuvieron que adquirir el software, tuvieron que entrenar personal, y si no, tuvieron que pagarle a algún personal propio para que desarrollara los modelos. Significa que en estas primeras etapas, digamos, en que un diseño está en papel, puede ser incluso más costoso utilizar simulación. A medida que vamos avanzando en las etapas de un proyecto, empieza a volverse más económico haber usado la simulación, porque lograron evitarse errores. Se identificaron esos errores previamente a que se cometieran en el sistema real y eso implicó un ahorro de costos. Y entre más tiempo pase, evitar esos errores les va a ahorrar más plata, como les decía. Entonces, esa sería la ventaja, sería como la ventaja principal para una organización de utilizar simulación. Acá lo que vamos a hacer es, voy a mostrarles un ejemplo sencillo de un modelo de simulación hecho en Flexim. El modelo sería este, pues estaría basado en este diagrama de flujo. Entonces nos van a llegar pedidos alistados por dos partes. Cada uno va a llegar a una banda transportadora. Luego va a pasar por un proceso de verificación en el que va a apoyar un operario. Luego se unen los dos procesos, hagan de cuentas, estos son dos camiones, diré dos áreas del centro de distribución. Después lo juntamos en una sola banda para que pasen al proceso de pesaje y etiquetado. En este proceso vamos a tener dos operarios apoyando el proceso. Y luego vamos a estibar los productos para ubicarlos en un rack. Entonces, antes de pasar a Flexim, entonces voy a dar comentarles unas nociones básicas de cómo se modela en Flexim. Flexim funciona con unas librerías de objetos preestablecidos, prediseñados, que tienen una gran facilidad y flexibilidad de personalización. Con esos objetos, Flexim permite representar lógicas bastante complejas y casi que ilimitadas. Básicamente, ¿cómo funciona? Pues uno utiliza lo que se llama el sistema drag and drop o arrastrar y soltar. Entonces uno tiene una zona de modelaje, ahora se las voy a mostrar. Toma los objetos de la librería, los arrastra y los suelta en su zona de modelaje. Luego crea las conexiones que requiera y luego personaliza los objetos. Este proceso de personalización se da a través de interfaces, con lo que se llaman ventanas de propiedades y con algunos paneles en Flexim que van cambiando y van mutando dependiendo de lo que uno necesite. Y finalmente, pues cuando uno ya personalizó todos los objetos de acuerdo al interés, a uno le interesa obviamente visualizar las estadísticas. En esta parte, obviamente estoy omitiendo un elemento importante, pues, y esto es como montar el modelo en Flexim, ¿no? Como pasos básicos. Sin embargo, recuerden que como parte de un proyecto de simulación, primero hay una gran etapa de análisis de entrada, con base en la cual uno obtiene la información que va a ingresar y cómo la va a ingresar a un modelo de simulación. Recuerden la típica frase de garbage in, garbage out, basura entra, basura sale. Si ustedes son muy buenos construyendo un modelo de simulación, pero no son buenos o no son exhaustivos al hacer un análisis de datos de entrada y lo que ingresan al modelo es basura, en términos de datos, lo que les va a arrojar el modelo también es basura.
Entonces no van a poder tomar conclusiones eficientes y reales con respecto a eso. Y además, una vez ustedes tienen las estadísticas, lo más relevante de un modelo de simulación viene siendo el análisis de datos de salida. Los modelos de simulación no se hacen únicamente para visualizar la operación, sino para justamente obtener estas medidas de desempeño que hablamos al principio, que nos permiten responder a nuestra pregunta de interés. Entonces, en este momento, voy a pasar a Flexim. Para mostrarles el ejemplo que estamos hablando. Entonces, está la interfaz inicial de Flexim. Acá voy a ir a New Model. Esperemos a que termine. Este señor que sale acá nos está referenciando qué unidades vamos a manejar en el modelo. Entonces, nosotros en Flexim definimos desde un principio si vamos a trabajar el modelo en metros, en inches o en lo que necesitemos, y lo mismo si en segundos, minutos, horas. Una vez definamos esto, tenemos que ser consistentes en todo el modelo, ya que estas unidades, una vez definidas, no se pueden cambiar. Tenemos aquí entonces lo que yo les comentaba, nuestra zona de modelaje en 3D. A la izquierda tenemos nuestras librerías de objetos. Y adicionales a estas librerías de objetos tenemos acá donde está el martillo y la llave, una serie de herramientas para modelar. Estas herramientas incluyen tablas, incluyen el manejo de turnos y descansos o paradas programadas, el manejo de fallas o paradas no programadas, e incluye varias herramientas para, por ejemplo, visualizar estadísticas, para facilitar el modelaje. Por ejemplo, cuando uno sí quiere utilizar código y personalizar aún más los elementos. Tiene el Process Flow, que es una herramienta que ya lleva un par de años, si no estoy mal, con Flexim, que permite crear lógicas muy complejas sin utilizar código. Funciona como otra forma de modelar en Flexim. Uno puede utilizar solo el Process Flow o utilizar solo la parte 3D o mezclarlos, que es digamos, el mayor potencial para utilizar la ventaja, digamos, de los dos mundos. Funciona similar a un diagrama de flujo. Entonces, vamos a empezar con nuestro modelo para representar, yo lo voy a poner un momento, una vista desde arriba, para representar la llegada de nuestros vehículos, de nuestros alistamientos por las distintas zonas. Voy a utilizar los source. Estos son los objetos que me crean las entidades dentro del modelo. De ahí me va a pasar a una banda transportadora. Vamos a poner una banda. De ahí entonces vamos a tener el proceso de verificación. Primero voy a agregarlos todos al layout con el auxilio de dos operarios para luego unirse a otra banda transportadora, pasar al proceso de pesaje y etiquetado, para luego pasar a una máquina estibadora y almacenar en un rack estas estivas con la ayuda de un montacargas. Entonces, como vieron, ahí lo que hice fue agregar todos los objetos a mi vista 3D. Fíjense que desde el principio en Flexim los objetos ya están en una visual 3D, no es un proceso que tenga que hacer adicional. Ahora lo que voy a hacer es cambiarle los nombres para que sea más claro.
Entonces, fíjense que, por ejemplo, para editar los objetos, yo puedo acceder al poner el objeto en amarillo, que lo hago haciéndole clic. Yo puedo, se me activa como este panel a la derecha para cambiar algunas de sus propiedades. Este panel a la derecha es una versión resumida de la ventana de propiedades que tiene cada objeto, que es la interfaz a través de la cual yo personalizo los objetos. Entonces, lo voy a llamar llegada a pedidos 1 y a este llegada a pedidos 2. Al procesador lo voy a llamar verificación y a este se va a llamar pesaje y etiquetado. Activadora. Acá vamos a llamar esto llegada de pallets. Sí, en este caso vamos a suponer que nosotros tenemos un suministro, o sea que cada vez que necesitemos un pallet lo vamos a tener, pues va a estar disponible para paletizar los productos. Y al rack pues le podemos poner estantería para que quede en español. Entonces este sería el primer paso, lo que llamaríamos crear el layout. Entonces, con base en el diagrama de flujo y en cómo funciona mi proceso, entonces yo agrego los objetos a mi layout. El siguiente paso es conectarlos. Para eso Flexim tiene dos tipos de conexiones, las conexiones de flujo y las conexiones de referencia. Las conexiones de flujo nos demarcan por dónde van a fluir los objetos. Entonces, por ser conexiones de flujo, estas conexiones es relevante la dirección. Entonces, fíjense que acá los que no he conectado son a los operarios en montacargas. Esto porque justamente en Flexim no se considera que el producto vaya a fluir al operario, es decir, el producto va a pasar del proceso de verificación a la banda, el operario va a estar en algún momento, va a estar relacionado en algún momento, pero no es que se necesite, no es que el producto vaya a fluir al operario. Entonces, por eso este no se incluye. Para eso, para ese relacionamiento, existen las conexiones de referencia. Entonces, a diferencia de las otras conexiones, estas se demarcan con un cuadradito. Y lo que significa es que los objetos están relacionados, más no van a fluir las entidades hacia ellos. Lo siguiente es, bueno, yo como personalizo, entonces, por ejemplo, acá los arribos, yo puedo decir que lo que me llegan son cajas, cilindros, esferas, totes o lo que yo necesite. Defino también el tipo de llegada, si es con un tiempo entre arribos, si es de acuerdo a una tabla o si es con una secuencia. Y por ejemplo, acá para el tiempo entre arribos, a través de la interfaz, yo tengo bastantes opciones para modelar lógicas diferentes. Entonces tengo entre esas muchas distribuciones estadísticas, tengo algunos valores, digamos, condicionales. Entonces yo puedo decir si está tal cosa, entonces el tiempo entre arribos es tal, y si está la otra, el tiempo entre arribos es tal. Baja la exponencial por el momento. Lo puedo hacer por porcentajes, e incluso puedo configurar que lleguen objetos en grupos, así como cuando uno va a un restaurante, que una llegada contiene varias personas, que vienen
en el mismo grupo. Luego de esto, por ejemplo, acá en el proceso, yo también le puedo editar, si por ejemplo, cuántas unidades y entidades puede atender a la vez ese proceso. Entonces, por ejemplo, yo podría decirle que puede atender 2 simultáneamente o que puede atender una. Tengo tiempos de alistamiento. Por ejemplo, si entre un objeto y otro, entonces tengo que hacerle alguna configuración especial a la máquina. Y tengo el tiempo de proceso. Para esto también al hacer clic en esta flecha aparecen varias opciones. Por ejemplo, yo acá le voy a poner una distribución, también pongámosle una exponencial, pero que se demore un poquito más. Pongámosle 15 segundos. Bueno, y lo otro es, existe también una pestaña, que es la pestaña de Flow, que está en todos los objetos. El objetivo de esta pestaña es determinar las reglas de cómo sale un objeto y hacia dónde se dirige. Entonces, en este caso, él por default siempre está con la opción de First Available. Eso significa que él se va a ir al siguiente objeto que esté disponible para atenderlo. Si solo hay una opción, pues va a ir a ese objeto cuando pueda entrar, y si hay varias opciones, pues va a ir al primero que esté desocupado. Acá lo que les voy a mostrar primero cómo funciona si no hago el cambio. Entonces yo voy a poner reset y run. Entonces, fíjense que, voy a poner un poquito más lento. En este caso, la caja, hasta que no pueda entrar a la máquina, pues queda en cola. Y fíjense que se teletransporta de acá a acá, ¿sí ven? Yo podría, en este caso, puedo pegar la máquina para que sea más bonito. Acá la puedo poner. Y lo mismo acá. Sin embargo, ya para la salida, de acá a acá, pues las cajas no tiene sentido que se teletransporten. Por esta razón, yo, por ejemplo, si me quiero ajustar a un sistema más real, quisiera que sea el operario quien tome la caja y la lleve. Entonces, para eso fue que justamente los agregamos. Yo voy a decir dos cosas: que el proceso va a ser semiautomático, es decir, que yo necesito al operario para el proceso, y voy a decir también que necesito que esa caja no se teletransporte, es decir, que alguien transporte la caja. Para decirle eso, acá en la pestaña de Flow digo que se requiere un transporte, un transportador. Y a través de la conexión que yo hice le estoy diciendo que es el operario. Acá en este proceso voy a hacer algo similar, sin embargo, fíjense que aquí dejé un tiempo determinístico fijo. Entonces vamos a notar cómo este proceso va a ser más eficiente que este por los tiempos que se le han asignado. Entonces, si ahora yo lo corro, vamos a ver que las cajas ya no se van a teletransportar, sino que van a requerir de alguien que las transporte. Esto obviamente hace al proceso un poco más lento, porque fíjense que la siguiente caja no puede procesarse hasta que el operario la lleve. Entonces, fíjense que se agrandan las colas y fíjense que, como esperábamos, como este operario tiene un tiempo de proceso aleatorio en comparación con el que está abajo, que siempre se demora 10 segundos, la cola, claramente esto es aleatorio, a veces se va a demorar más, a veces se va a demorar menos. Entonces vamos a ver que en ocasiones esa aleatoriedad, digamos, va a ser favorecedora en cuanto que se va a demorar más, y en otras ocasiones sí se empieza a inclinar hacia una media mayor, entonces va a demorarse más. Entonces, por ejemplo, ¿qué podemos identificar aquí a simple vista? Estos procesos, digamos, no están balanceados. Fíjense que es claro para nosotros que apenas han pasado como 2 minutos, un poco más, y ya la banda está
a punto de saturarse. Entonces casi que estos procesos son un cuello de botella y fíjense que el resto de la operación está vacía. Entonces, la parte 3D, pues además de estar animada y de todo esto, permite identificar rápidamente estos cuellos de botella. Acá claramente el sistema ya se saturó. Entonces, ¿qué puede hacer uno? Por ejemplo, identificando esto a simple vista, puede disminuir, por ejemplo, el tiempo que le toma atender cada caja. Me voy a ir de exagerada y decir que les toma un segundo. Entonces, supongan que tienen una máquina más eficiente y entonces se van a poder procesar los productos más rápido. Esa es una opción. Otra opción sería que si en verdad no se pueden, digamos, agilizar el proceso de cada uno, se agregara un tercer un tercer operario con una máquina para hacer este proceso. O podrían evaluarse si se utiliza un mecanismo automático para desplazar las cajas o si se puede lograr que el operario solo desplace las cajas y la máquina fuera automática. Es decir, ahí hay muchas opciones, pero justamente la ventaja que les permitiría la simulación es identificar cómo funcionarían estos cambios en caso de ser implementados sin la necesidad de implementarlos. Pasamos al siguiente y, por ejemplo, bueno, acá yo no agregué los operarios, de hecho también hay operarios. Entonces acá vamos a poner a los operarios, pero los operarios en este caso solo los voy a utilizar para el proceso, es decir, acá sí voy a dejar que las cajas se teletransporten. Y, por ejemplo, no, usémoslos es para un alistamiento. Entonces, un alistamiento de un segundo y que esto sea una distribución, no sé, triangular, de mínimo 2 segundos, máximo 6, pongámosle, y el más probable 4. Y acá voy a pegar lo que acabé de hacer, para no tener que editarlo todo. Y listo. O sea, ya tenemos la triangular y el alistamiento. ¿Qué falta acá? Fíjense que acá van a venir las cajas y van a tener que tomar la decisión de a cuál de las dos máquinas irse. En este caso, a través de este Entry-Exit Transfer, yo puedo definir a dónde se va. Entonces, en este caso, él está con el First Available, que era la regla que les decía yo al principio. Es decir, que si la caja está acá, ella se va a ir a la primera máquina que esté desocupada con esta regla. Sin embargo, existen otras reglas. Podría uno irse a la que tenga menor cola, bueno, que en este caso no aplicaría mucho. Round robin, entonces, que primero a la de arriba, después a la de abajo, primero a la de arriba, después a la de abajo. A la que supongan que existen varios tipos de producto, entonces esta máquina solo procesa los productos de un tipo y la otra máquina solo procesa los de otro tipo. Acá hay bastantes opciones y fíjense que incluso una de esas es el process flow para cuando uno pues va a utilizar lógicas muy complejas que quisiera conectar con el process flow. Voy a dejarlo por el momento como el primero disponible. Y vamos a ver en este caso, entonces, cómo nos va a funcionar este proceso. Es de esperarse que como acá los operarios solo están usándose para el alistamiento, y pues que por los tiempos que le puse, este proceso va a ser mucho más eficiente que el de acá atrás, por lo que el cuello de botella de la operación seguiría siendo este. Fíjense que acá las cajas sí se teletransportan y el operario, si yo le hago clic, acá veo que está desocupado, utilizado, otra vez desocupado, porque solo se utiliza por un segundo mientras él ajusta la máquina para la nueva caja. Entonces ahí pueden ver, él tiende a mandar la caja arriba siempre que esté desocupada, y si la de arriba está ocupada, entonces ahí sí lo manda a la máquina de abajo.
¿Listo? Entonces ahí podemos ir viendo cómo funciona. ¿Qué me falta aquí? Entonces, por un lado me están llegando las cajas, yo acá donde dice llegada pallets no lo he ajustado. Por acá necesito que me lleguen los pallets, entonces en vez de box voy a poner pallet y voy, como dijimos, voy a suponer que cada vez que necesito un pallet hay, entonces para eso le pongo un inter arrival time de 0. Acá en esta estibadora automática, esto funciona como un proceso, de alguna forma, entonces yo puedo poner que una vez, por ejemplo, un process time sería el tiempo de ponerle un stretch, este plástico para el pallet, o podría poner un tiempo de 0. Acá voy a dejar un tiempo, pongámosle menos de 5 segundos, mientras el operario no se le asigna un código al pallet para poderlo identificar. Y acá en Combiner es donde yo voy a decir cuántas cajas van a ir en un pallet. Entonces yo voy a poner que vienen 8. Asimismo voy a decir que esta pallet tampoco se va a poder teletransportar, es decir, necesita que alguien lo transporte. Y esto vendrían siendo nuestro montacargas. Entonces reseteo y corro para que adopte los cambios. Entonces ahí van procesándose. Vamos a ver aquí cómo se va construyendo nuestra estiba. Y como una vez se llena, se toma un tiempo de 5 segundos, viene el montacarguista y lo ubica en el rack. En este momento las posiciones en que se va a ubicar en el rack están aleatorias, es decir, lo va a poner en cualquier parte. Entonces, en este momento quisiera, antes de continuar, hacerles un sondeo. Quisiera preguntarles qué tipo de herramienta de análisis emplea en su organización para asistir la toma de decisiones. Entonces, voy a iniciar el sondeo. Ahí les doy el tiempo para que voten y ya continuamos. Listo, les voy a dar unos segunditos más. Listo, entonces en este momento voy a cerrar el sondeo y les voy a compartir los resultados. Entonces, el 61% de ustedes me comentó que toman las decisiones asistiéndose de las hojas de cálculo en Excel, el 17% de ustedes han usado software de simulación y el 17% ninguno, pero quisiera usar simulación. Voy a entonces ocultar los resultados para continuar. Listo, entonces vean, por ejemplo acá es claro el cuello de botella de mi proceso. Listo, entonces yo qué quisiera saber, pues a simple vista, pues es claro que tengo un problema en esta zona, que el proceso no está balanceado, pero pues digamos que uno quisiera saber cuál es la dimensión del problema. Esta dimensión del problema de alguna forma se traduce a las estadísticas, que sería gravísimo. Por ejemplo, un montacarguista puede ser caro y por ejemplo, si el señor solo estaba trabajando 10 minutos al día, siendo exagerado, pues podría ser un problema. Entonces, lo siguiente de interés es mirar las estadísticas. Entonces, hay varias formas. Voy a empezar de la más simple.
es agregando acá el show names and stats. Con esto yo puedo ver unas estadísticas básicas. Entonces, cuántos han salido. Fíjense que hay una estadística acá que se llama bloqueado. Eso significa que en teoría iba a llegar una caja, pero no pudo llegar la caja porque no puede entrar, porque la banda ya está totalmente colapsada. Nos muestra también, en el caso de la máquina, cuánto tiempo ha estado procesando y cuánto porcentaje de tiempo ha estado idle. Fíjense que, por ejemplo, la máquina se demora procesando en porcentaje el 8% del tiempo y pero desocupada el 3% del tiempo. En este caso uno diría, eso está raro, o sea, es decir, si la máquina solo está procesando el 8% del tiempo, ¿por qué está esta cola y por qué me dicen que solo está desocupada el 3% del tiempo? Entonces, esto es lo que vamos a ver un poco mejor con las estadísticas más adelante. Y lo mismo acá, por ejemplo, podemos ver cuánto ha sido en la estantería el máximo contenido, el actual contenido, y en promedio, obviamente como no ha salido nada de la estantería, es decir, yo estoy limitando el sistema acá, no le puse una salida, se va a ir llenando y llenando y llenando, pero listo. Entonces vamos a analizar un poco más este caso extraño que vimos acá. Para eso yo voy a construir estadísticas, unos gráficos que me permitan ver mejor la situación. Entonces, lo primero que voy a ver quiero ver un poco más detallada, digamos, el gráfico de los estados de esta máquina. Entonces, voy a hacer Pin to New Dashboard y voy a hacer un pie chart. Entonces, en este pie chart de la máquina, yo estoy viendo el porcentaje de tiempo que la máquina permanece en distintos estados. FlexSim, como les decía, llega a un nivel de detalle bastante alto. Y en ese sentido, no solo tenemos el tiempo de utilización y de desocupado, ¿sí? O sea, como ocupado y desocupado. FlexSim tiene más estados. En particular, esta máquina tiene estado desocupado, estado procesando, estado bloqueado, estado esperando por operario, esperando por transporte. Entonces, ¿qué ocurre? Ya viendo este pie chart, nosotros podemos darnos cuenta que en verdad el problema es que la máquina se queda esperando para que el operario haga el proceso el 60% del tiempo. Y el otro 16% del tiempo, la máquina se queda esperando para que el señor venga y recoja la caja y la lleve. Es decir, la máquina tiene que esperar un 60% del tiempo porque ya tiene la caja ahí, pero no está el operario para hacer el proceso. Y después tiene que esperar otro 18%, fue que les dije, 16% para que alguien lo transporte. Entonces, claramente que el mismo señor haga las dos cosas es un problema. Entonces, pues hay dos formas. Opción 1, uno podría poner un operario que haga una cosa y otro operario que haga otra, o conseguir, por ejemplo, que en el proceso el operario no sea requerido. Entonces, considerando esto, yo, por ejemplo, la versión rápida es decir, no, el proceso va a ser, de hecho, miren que el process time es 1, y yo acá, así es que yo le bajé. Entonces, opción rápida, quitar que el operario ya no se necesita en el proceso. Si yo hago esto, entonces significa que el único objetivo del operario sería transportarse, pues transportar las cajas. Entonces vamos a ver qué tanto mi hipótesis, digamos, funciona. Entonces acá la máquina va a seguir esperando al operario, pero ya no para procesar, sino solo para que recoja las cajas. Entonces fíjense cómo está variando ahí un poco el proceso. Sigue habiendo mucha espera. Fíjense, ahora la máquina ya permanece más tiempo desocupada en idle. Antes era solo un 3%,
ahora permanece un 20% la máquina desocupada. Pero fíjense que está primando ahora un estado que se llama blocked. Blocked significa que la máquina no puede hacer nada porque necesita que el operario saque la caja para poder procesar la siguiente. Entonces estaba bloqueada porque hasta que el operario no llegue, entonces no funciona. Entonces, no, este método tampoco sería el más eficiente, por ejemplo. Entonces voy a decir, no, ok, está bien, que mi operario siga asistiendo a la operación, yo voy a contratar otra persona que se encargue solamente de llevarme las cajas. Entonces mi primer operario va a ser el encargado del proceso y mi segundo operario va a ser el encargado de llevar las cajas. Entonces, en este caso, debería ya haberse solucionado nuestro problema. Entonces, analicemos a ver efectivamente qué pasó. Entonces, ¿qué pasa? En este caso, fíjense que son dos operarios, pero este señor no regresa tan rápido como uno quisiera. Entonces, se mantiene el problema. Este siempre está disponible. Y este se demora ahí un buen rato. Entonces, la razón de por qué este operario hace eso es porque los ejecutores de tareas funcionan bajo una secuencia de tareas. Y esa secuencia de tareas, general, digamos, la default acá es ir a donde está la caja, recoger la caja, ir a donde hay que dejar la caja y dejar la caja. Entonces, hasta que, digamos, por default esa secuencia no incluye que él se devuelva. Entonces, hasta que a él le genere la tarea, él va a ir por la caja a recogerla. Entonces, la caja siempre va a tener que esperar el desplazamiento del señor. Eso se resolvería con que el señor, cada vez que termine de llevar una caja, inmediatamente se devuelva. Creo, si no estoy mal, que hay una forma rápida de hacer eso. Entonces, por ejemplo, acá, yo puedo decirle, vamos a ver si nos trabaja como quisiéramos, que cada vez que él termine de descargar, entonces vaya a un objeto y ese objeto lo voy a relacionar en este momento con, sí, así lo voy a relacionar. Vamos a ver si así solucionamos el problema. Entonces lo que estoy tratando de hacer es que cada vez que él deje la caja se devuelva inmediatamente a recogerla, o sea, se devuelva inmediatamente para que cuando la otra esté lista ya la pueda recoger, sin que la caja tenga que esperar a que él se devuelva. Entonces, si ven, ahora se devuelve y ya está ahí cerquita. Entonces, eso lo que esperaríamos es que disminuya ese tiempo de bloqueo. Sin embargo, me parece que mejoró, sin embargo, lo que sigue pasando
es que el tiempo que él toma desplazarse es más largo que el tiempo que le toma a la máquina procesar. Es decir, la máquina se demora 1 segundo, mientras, no sé, el señor se demora como unos 3 segundos. Lo estoy estimando a través del reloj. Entonces, a menos que el señor andara más rápido, que también lo podemos hacer, entonces le voy a duplicar la velocidad, a ver si con eso lo minimizamos aún más. Entonces, fíjense que yo acá estoy experimentando con varias opciones, acercándome a la vida real, que me pueden permitir hacer pruebas en mi sistema. Sin tener que implementarlo en el sistema real, y puedo ir jugando de alguna forma para encontrar una solución. ¿Listo? Obviamente ese no es el único tipo de estadística que yo puedo utilizar. Existen varias de las típicas de un modelo de simulación, existen la cantidad de objetos en cola, el throughput. Entonces, por ejemplo, podemos querer saber cuántas cajas se están procesando. Entonces, vamos a poner acá la cantidad que se ha procesado. Entonces, la cantidad que salió de acá. Entonces, podemos ir viendo cuántas cajas han sido procesadas a medida que pasa el tiempo. Y ahí se nos va construyendo la gráfica. En Flexim podemos crear además estadísticas personalizadas que nos permitan pues hacer todos los análisis que requiramos de acuerdo, pues estas son las medidas de desempeño que serían nuestras medidas de desempeño de interés. Pero pues justamente dependen de nuestra pregunta de interés, depende de lo que busquemos con el modelo de simulación. Recuerden que uno no modela por modelar, por decirlo así, sino que uno tiene que tener un objetivo, una pregunta que uno quiera responder con la simulación, con base en eso define hasta qué nivel de detalle llega y con base en eso responde pues la pregunta y el objetivo que uno tenía inicial. Con base en esto les voy a hacer otra pregunta, otro sondeo. ¿Cuál cree que es la mayor ventaja de la simulación para su empresa? Entonces aquí voy a dejar el sondeo para que me comenten. Listo, en este momento entonces voy a cerrar el sondeo y les voy a compartir los resultados. Entonces, el 24 de ustedes me comentan que para incluir los efectos de la variabilidad, el 5% para incluir efectos de las relaciones complejas, el 14% para incluir reportes de escenarios y el 81% para dar un mayor soporte numérico a las decisiones. Listo. Lo último que quisiera mostrarles de Flexim, bueno, esta es la forma de ver las estadísticas a medida que corre el modelo. Uno puede definir las estadísticas de interés. Antes de continuar y antes que se me olvide, por favor no olviden hacernos pues, las preguntas que quieran a través de la herramienta. Dentro de un rato las estaremos resolviendo. Entonces estaremos muy pendientes a sus preguntas. Lo último que les quería mostrar es, o bueno, pues comentar es, Flexim cuenta con unas herramientas para hacer análisis de entrada y análisis de datos de salida. Entre estas herramientas, pues por ejemplo, Flexim permite evaluar distintos escenarios simultáneamente, lo que yo les había comentado. Uno define una variable de interés y define los distintos escenarios y así uno no tiene que, hagan de cuenta, cambiar y correr, sino uno define, ok, yo quiero, no sé, cambiar el tiempo de proceso, quiero evaluar qué ocurre en el escenario 1, 2, 3, digamos si el tiempo de proceso es 5, si es 6, si es 7, si es 8, y Flexim sin modificar el modelo, o sea, modifica el modelo, digamos, internamente, pero corre los distintos escenarios al tiempo para que ustedes puedan comparar los resultados. Igualmente acá se definen las medidas de desempeño y acá en el experimento de RUN pues es donde uno define todo el análisis de réplica
estadísticas para que el modelo tenga, pues los resultados que uno vaya a analizar tengan validez estadística. Igualmente Flexim cuenta con un optimizador. Este optimizador funciona similar a un solver de Excel y el objetivo es probar muchísimos y con base en unas restricciones, unas variables de decisión y una función objetivo, y así determinan pues cuál es la mejor opción de acuerdo a lo que ustedes definan. Esto no viene siendo un método exacto, no es como los modelos de optimización de programación lineal, es más bien como un solver que tiene una metaheurística, es un algoritmo que les va probando muchas alternativas y les va indicando cuál es la mejor. Entonces, voy a pasar nuevamente a la presentación. No olviden mandarnos sus preguntas a través de la herramienta. Entonces, bueno, este fue el proceso que visualizamos, modelamos y alcanzamos a analizar. Entonces, bueno, ¿qué características de modelamiento entonces tiene Flexim? Los objetos ya están en 3D, tanto los recursos fijos como los recursos móviles. Hay muchas lógicas preexistentes que no es necesario programarlas. Como vieron, la configuración se hace a través de interfaces, utilizando el mouse, y que las estadísticas son bastante fáciles de obtener. Otras funcionalidades que tiene Flexim, como lo alcanzamos a mencionar, es que tiene herramientas para incluir turnos y fallas. Podemos hacer submodelos. Entonces, esto básicamente se utiliza para temas de organización en modelos muy grandes, o también se puede utilizar para poder reciclar, digamos que pedazos de modelaje. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos algo en una operación que es muy similar a otra, uno puede montar un pedazo y después lo puede reutilizar en otra sección, sencillamente copiando y pegando el submodelo. Las librerías, además de las librerías que les alcancé a mostrar, existe una librería de fluidos que es para representar cantidades, por ejemplo, kilogramos o litros. No es que represente líquidos, sino uno modela las cantidades. Entonces uno modela que tengo tantos kilos, puedo procesar tantos kilos por hora, este tipo de cosas. La librería es que es importante. Flexim no solo tiene una gran flexibilidad en las, digamos, en los elementos preexistentes, sino que también tiene la flexibilidad de que uno puede personalizar estos objetos y crear sus propios objetos en la librería. Entonces, si uno, por ejemplo, toma un objeto ya predefinido, uno lo puede personalizar, le puede cambiar la imagen, le puede cambiar el comportamiento, y después para reutilizarlo no tiene que volver a hacer todo este proceso, sino que sencillamente crea una librería personalizada y después los puede utilizar como cualquier objeto de Flexim. Asimismo, permite importar planos de AutoCAD. Lo relevante y lo útil de esto es que permite construir los modelos a escala real. Como pudieron ver, Flexim a través de los recursos móviles incluye los tiempos de desplazamiento. Entonces, eso hace que sea muy relevante que las distancias sean las distancias reales. Flexim en particular, por su visual 3D, permite justamente incluir estos tiempos de desplazamiento reales sin, digamos, que tener que hacer un gran proceso adicional. Lo relevante es pues asignar la velocidad apropiada a los recursos móviles y asociar la distancia real. Aquí es donde es muy importante y pues es muy útil la utilización de los planos de AutoCAD. SketchUp es justamente por las imágenes 3D, como vieron pues Flexim tiene imágenes 3D predefinidas, pero esas imágenes uno las puede cambiar o personalizar, por ejemplo, importando imágenes de SketchUp. También está Google Earth
Entre otras cosas que son personalizables de Flexim están las interfaces. Uno puede crear interfaces personalizadas para poder interactuar con los modelos o para personas que no son usuarias, o sea, digamos, una persona hace el modelo, pero quiere darle un acceso limitado a otra o quiere cierta interacción en particular, que otra persona tenga cierta interacción, entonces puede crear una interfaz para que la persona pueda hacer ciertos cambios y pueda experimentar con el modelo sin tener que explícitamente pues modelarlo o conocer cómo fue montado el modelo. Entonces se pueden crear estas interfaces. Estas interfaces pueden ser tanto para visualizar resultados, como por ejemplo los dashboards, uno les puede poner títulos, les puede poner botones, o para interactuar con el modelo, digamos, cambiando información. Para personalizar lógicas muy complejas, se cuenta con dos herramientas. El Process Flow, que es el que les digo que es similar a modelar en un diagrama de flujo, y el FlexScript, que es un lenguaje de programación orientado a objetos, que es similar a cómo funciona Visual Basic. En este momento también, por ejemplo, se puede utilizar SQL, códigos SQL para procesar tablas y datos dentro de Flexim. Y finalmente, otra herramienta con la que cuenta, entre varias, pues alcanzamos apenas a mencionar, son los ajustes de datos. Entonces, así como les mostré que está el Experimenter para el análisis de datos de salida, se encuentra la herramienta que se llama XPerfect para el análisis de datos de entrada. Esta herramienta les permite hacer análisis de los datos utilizando estadísticas descriptivas, después haciendo pruebas ajustándolo a modelos de distribuciones de probabilidad, después haciendo pruebas de onda de ajuste e indicándoles cómo ingresarían estos datos a Flexim. Listo, entonces, antes de continuar, entonces voy a preguntarles otro sondeo. Sería, ¿qué tan interesante le pareció Flexim en términos de facilidad de uso y potencia de análisis? Entonces ahí les voy a dar un tiempito para que respondan. Les recuerdo mientras van a ir respondiendo que nos vayan también escribiendo sus preguntas. Ya ahorita en un momento vamos a empezar a resolver las dudas. Entonces aprovechen la herramienta que ahí vamos a estar pendientes. Listo, entonces en este momento voy a cerrar el sondeo. Y vamos a continuar. Entonces, acá voy a hablarles un poco acerca de, bueno, ya hablamos de la simulación, ya vimos un ejemplo en Flexim, de un modelo sencillo. Entonces, bueno, ¿cuáles serían aplicaciones que tiene la simulación en producción y logística? Entonces, se pueden utilizar para dimensionar recursos, saber cuántos operarios se necesitan, cuántas máquinas, cuántos montacarguistas, diseñar células de manufactura, un poco el juego, pues ahorita no estábamos hablando de manufactura, pero es un poco ese juego que estamos haciendo, como balancear la operación, cómo afecta que sea en serie, que sea en paralelo, que el proceso sea automático, que sea semiautomático, que alguien manualmente tenga que ir y transportar los elementos. También pues puede analizarse, por lo mismo que podemos hablar del dimensionamiento de recursos, podemos analizar la inversión en máquinas o mayores niveles de automatización. Entonces, como lo alcancé a mencionar en algún momento, nosotros podemos decir, ok, ¿qué pasa si la máquina entonces es totalmente automática, no necesita a la persona?
o si yo en vez de dejar a esta persona que sea la que toma la caja y vaya, agrego sencillamente otra banda que sea la que transporta los objetos. Entonces, eso de alguna forma es evaluar mayores niveles de automatización y pues uno sabiendo cuánto cuestan estos mayores niveles de automatización y sabiendo cómo va a aumentar, por ejemplo, la productividad con estos niveles de automatización, uno puede tener, digamos que una base de decisión más sólida para saber cómo serían, por ejemplo, esos retornos de la inversión. Podemos hacer diseños de layout en el sentido que podemos evaluar distintas configuraciones y evaluar los impactos de estos. Ahora, en el tema de diseño de layout, pues el punto un poco es que, pues casi que se vuelve un juego de, y ahora voy a probar qué pasa así, qué pasa así, qué pasa así, qué pasa así, pues puede ser un proceso que toma tiempo. Entonces, hay que considerar este tipo de, pues, esta consideración del tiempo cuando uno va a hacer diseño de layout. Evaluación de alternativas, pues ya lo hemos mencionado, casi que para todo lo anterior se hacen justamente evaluación de distintas alternativas y escenarios. Cuando uno hace los análisis de costos y análisis de inversión, por ejemplo, tiende a llegar a análisis de retornos de la inversión, que están basados en finalmente las trazas de producción de los distintos elementos en el sistema. Y también nos permite hacer análisis de riesgos y planeación de contingencias. El ejemplo más explícito podría ser un plan de qué pasa si supongan que ustedes tienen un proceso y saben que una máquina puede fallar, o unas máquinas en plural, y ustedes dicen, ok, si esas máquinas me fallan, entonces lo que yo voy a hacer es que utilizo, no sé, esta máquina antigua o tomo a los operarios de esta zona y los pongo a hacer eso manualmente. Ustedes pueden evaluar en Flexim si ese plan efectivamente funciona. Por ejemplo, supongan que ustedes dijeron, ok, cuando la máquina falle, yo llamo a los operarios y que hagan esto. Y en Flexim lo pueden implementar y se dan cuenta que cuando eso ocurre, la operación no da abasto. Entonces no es un buen plan de contingencia, por ejemplo. O justamente pueden evaluar qué pasa si ocurre un accidente en cierta zona, por ejemplo, ahí no estaríamos hablando tanto de la parte humana, sino como de qué pasa si ocurre un accidente que afecte pues, la productividad del sistema o el funcionamiento del proceso. Entonces, esas serían aplicaciones en producción y logística. También existen aplicaciones en servicios. A la final, todos estos problemas de colas son problemas que se dan no solo en los sistemas productivos y logísticos, sino, digamos, nosotros cotidianamente nos enfrentamos a colas cada vez que tenemos que ser atendidos en algún punto, digamos, de servicio al cliente. Entonces, pues, justamente en estos centros de atención sirve también para dimensionar la capacidad de la atención, por ejemplo, según el horario, cuánto personal se requiere, cómo manejar los turnos. Y estaría también estudiar, por ejemplo, cómo llegan los clientes. Entonces, si los clientes se agrupan en un horario, si se agrupan en otro, y hasta poder diseñar también, apoyarse en la simulación para hacer diseños de layout. Con esto, entonces, daría por terminada la presentación. Lo que vamos a hacer, entonces, en este momento es resolver sus dudas. Entonces, denme un momento y ya empezamos a resolver las dudas. Bueno, entonces, una primera pregunta que tengo es si podemos tener diferentes productos en los racks y si se pueden hacer diferentes zonas de almacenamiento. Entonces, efectivamente, lo de diferentes productos, claro está, se puede hacer. Yo tendría que definir qué es un diferente producto. Acá voy a definir que lo que llega por arriba es un producto y lo que llega por abajo es otro. Para eso le voy a asignar lo que se llama un item type.
Y voy a decir que acá, estos son unos, y acá ese va a ser tipo 1 y el de acá abajo le voy a poner que va a ser tipo 2. Entonces, ¿qué vamos a notar? Por arriba me van a llegar de un color y por abajo me van a llegar de otro. El objetivo de eso es que se vuelva visual, que estamos hablando de un tipo diferente. Entonces, aquí podemos verlo. ¿Yo qué puedo hacer con esos tipos? Puedo enrutarlos de forma diferente. Entonces, por ejemplo, acá yo en vez de decir que es el primero disponible, podría decir que acá arriba solo opera los rojos y acá solo opera los verdes. Y de esa forma, cuando ellos llegan a la estantería, pues estarían, o que los pallets, por ejemplo, tienen que ser del mismo producto. Todo eso se puede hacer. Y en los racks, pues como les decía, acá la regla está diferente, pero yo podría tener varias estanterías, justamente, y dependiendo de la estantería, entonces pongo todos los rojos a un lado y todos los verdes al otro. Eso también pueden ser reglas que se pueden definir en Flexim. Bueno, justamente me preguntan también si un producto o ítem puede tener propiedades como peso o tamaño y según eso asignarle una ruta definida en el modelo. Entonces, bueno, una primera característica justamente es el item type. Entonces, con base en eso uno puede enrutarlos, pero también uno puede agregar diferentes características diferentes al item type. Por ejemplo, estos se llaman labels. Uno puede agregarle un label que sea el tamaño de peso y decir que si el peso es mayor a tanto o menor a tanto, entonces lo remite a un proceso u otro. Entonces, sí, efectivamente, esto se puede hacer. Funciona similar al item type. Sin embargo, el item type siempre toma los valores, hagan de cuenta, 1, 2, 3 o 4. El label puede tomar valores reales, pueden ser tablas, pueden ser incluso letras, entonces también pueden ser nombres, todo este tipo de elementos. Bueno, me preguntan también si en Flexim los racks tienen una capacidad finita. Sí, efectivamente la tienen. El rack tiene su propia ventana de propiedades y en ella pues una de las características es el maximum content, la máxima cantidad que puede tener Flexim, que puede tener la estantería. Me preguntan también si estos racks pueden ser estanterías móviles. En este caso, este objeto como tal de estantería no se mueve,
si estuviéramos hablando de una estantería móvil, sería una lógica más compleja que se podría representar ya fuera con el process flow, o se me ocurre en este momento con un objeto, con un ejecutor de tareas genérico, con que este objeto se desplaza. Entonces, de alguna forma, ustedes tendrían como un camión, mejor dicho, una estantería podría ser como un camión, en el sentido que almacena cosas, pero en sí mismo esa cosa también es un recurso que se mueve. Entonces, en este caso, se podría utilizar el process flow, digamos, mezclado con este objeto, para poder construir la lógica de un rack que se mueve, y pues para que fuera visual lo que uno haría es cambiarle la imagen a este ejecutor de tareas para que se vea como un rack. Me preguntan acerca de los análisis estadísticos y de cómo se pueden exportar a Excel los resultados. Entonces, Excel, pues para Excel existe una herramienta en particular, que es este Excel Interface, Export Import. En este caso, pues uno digamos que agrega qué es lo que quiere exportar, en qué línea, saque archivo, y pues uno tiene que crear el archivo Excel y él exporta los resultados. Igual si uno va a leer, entonces tiene que tener el archivo Excel y acá llena como esta información e importa. Las gráficas explícitamente, o sea, estas gráficas que teníamos acá, no se pueden, a ver cómo, es decir, estas gráficas vienen construidas con base en una información que se está recolectando por detrás. Esa información está en lo que se llaman Statistic Collectors. Los Statistic Collectors funcionan similar o sea, uno define qué es lo que quiere recolectar y lo que hace Flexim es lo pone en una tabla. Con esa información de la tabla, entonces Flexim construye el gráfico. Entonces, lo que sí se puede hacer es uno puede exportar esta tabla como un CSV y después abrirla en Excel. Y para poder en Excel reconstruir el gráfico. O puede copiar el gráfico, exportarlo a un PNG o tomarle una foto y que quede como una imagen. Entonces, esas serían como las formas que habrían. Me preguntan cómo se cambia la forma visual de los objetos. Entonces, pues ya lo había mencionado, pero por ejemplo en este caso yo lo que hago es, yo tengo que contar con una imagen 3D. Hago doble clic, me voy acá a la pestaña General, que tiene entre otras cosas las características visuales. Acá donde dice esto 3ds, yo puedo buscar una imagen 3D. Acá yo ya tengo unas en el computador, todas estas vienen de SketchUp, entonces yo lo que hago es importarla desde Flexim y ahí ya me cambia la imagen. Yo esto lo puedo agrandar y lo puedo ensanchar como cualquier objeto de Flexim. Entonces esto era a lo que me refería. El comportamiento del objeto sigue siendo el que tenía, pues un ejecutor de tareas, pero la imagen cambia. Ahora, pues hay que hacer a veces ciertos detalles, ciertos ajustes con las animaciones, este tipo de cosas, pero pues uno puede personalizar la parte visual del modelo tanto como necesite. Ya en este punto, bueno, voy a responder la última pregunta. La última pregunta se refiere a la versión demo. Entonces, ustedes pueden descargar una versión de Flexim. Espérenme, ¿dónde está la presentación? En la página de Flexim pueden descargar una versión de Flexim que tiene algunos, digamos, la limitante es que no cuenta con algunas herramientas, pero ustedes ahí pueden
ir interactuando con Flexim, ir interactuando con los objetos, todo este tipo de cosas. La encuentran en la página de Flexim, pues acá está en www.flexim Free Trial, ahí pueden encontrar la versión demo. No es una versión limitada que no vence, y de hecho podrían abrir modelos construidos en versiones, digamos, completas en la versión demo. Ya con esto voy a lanzar el último sondeo acerca de sus expectativas del curso. Espero que les haya gustado el webinar, que les haya parecido muy interesante Flexim y la simulación para apoyar su toma de decisiones pues en la vida real en sus empresas. Entonces voy a dar un tiempo ahí para que respondan el webinar, el sondeo diré. Listo, en este momento voy a cerrar el sondeo. Les agradezco mucho por su asistencia a nuestro webinar de simulación fácil y exitosa, introducción al modelamiento con Flexim. Espero les haya gustado y que tengan un buen día.